años que empezó el juicio contra el conocido como el Don Juan de Marín, Rodrigo Nogueira, pues ha comenzado a rendir cuentas ya ante la justicia. Ayer se sentaba en el banquillo por ese impago de una factura en un hotel, pero esta es solo una de todas las causas pendientes que tiene todavía por estafar supuestamente a decenas de mujeres por toda España. Vamos a recordar su historia. Era la imagen más esperada para ellas, ver a Rodrigo Nogueira sentado en el banquillo, en esta ocasión acusado de estafa por vivir en un hotel de lujo durante más de un mes y marcharse sin pagar. Allí fue acompañado por una de sus parejas a la que supuestamente invitó y a la que acusa del impago. Según las víctimas, es su modus operandi durante más de 20 años. La seduce en internet, se gana su confianza y después le roba todo lo que puede. En el año, digamos, que mantuvimos relación fueron 3.000 euros en total. En mi caso fueron más dispositivos de trabajo que luego supe que había vendido y en cuantificados eran unos 6.000 euros. Y así hasta 63 mujeres aseguran haber sido víctimas de sus estafas. Creaba diferentes identidades en las redes sociales. Un tatuador profesional con un gallego con un estudio en Suecia. Se presentó como un creador de música para videojuegos y presentó unas épicas que son música clásica maravillosas que luego supimos que eran robadas a alguien más. Y actuaba por toda España. Sus víctimas lo definen así. Este hombre es un psicópata, pero es un depredador. O sea, canaliza el robo económico para poder destruir emocionalmente. La Fiscalía ha pedido para él 2 años y un día de prisión y una multa de casi 6.000 euros. Tras el juicio, visto para sentencia, ha quedado en libertad. Llevaba un mes en la cárcel de Alhama, Pontevedra, tras pasar más de 4 meses en busca y captura. Bueno, siguiendo este caso, ya saben que ha estado nuestra reportera de aquí de la mañana, Rocío Orellana. Muy buenos días. María. Que se suma a esta mesa y hoy Rocío no viene sola. Nos van a presentar a Aurora y a Jenny. Muy buenos días a las dos, porque ellas son víctimas, supuestas víctimas de esta estafa de Don Juan, el Don Juan de Marín. Aurora, la primera, ¿cómo lo conoces? ¿Cómo empezó esa relación? Pues en mi caso yo lo conozco como las demás a través de una red social. Sí que es cierto que después de un tiempo hablando con él me confiesa que anteriormente ha tenido contacto con mi perfil y me ha visto en una red que es de contactos. Pero ni siquiera me contacta a través de una página en la que yo vaya buscando pareja ni nada por el estilo. A ti también, la vía de contacto es la misma que la de Aurora, ¿no? Bueno, la mía es en una red social de buscar pareja, digamos, en badoo.com. Y sí, bueno, la forma más o menos es la misma. En este caso, la actitud de él, ¿para qué te pedía dinero? Es decir, ¿qué es lo que te decía él? Es que a mí en mi caso ha sido bastante distinto. En mi caso ha sido un engaño a largo plazo en el que él durante 2 años se gana completamente mi confianza. 2 años. 2 años currándoselo, sí. Y cuando ya llega a mi vida él tiene acceso a todo lo que yo tengo, no le hace falta pedirme nada, porque además yo consideraba que tenía un poder adquisitivo bastante por encima y siempre me sentía muy culpable en ese ámbito. Entonces yo le veía manejar cantidades de dinero, no muy grandes, pero lo suficiente como para que yo pensara que él tenía sus propios ingresos. ¿Tú llegabas a tener la confianza suficiente con él después de esos 2 años para incluso darle las coordenadas o los datos de tu tarjeta? No, él sabía perfectamente dónde yo guardaba mi coordenada, que además estaba en otro cuaderno distinto donde guardo todas las contraseñas. Cuaderno que él se dejó en el que había ido haciendo anotaciones. ¿Pero porque te estaba vigilando o porque tú le habías dicho tengo por aquí eso? Es que yo lo guardaba, a ver, después de 2 años, cuando él llega a mi casa, él ya había sido invitado a mi casa otras veces cuando no era mi pareja. Claro. De hecho, al principio para mí era un amigo. Entonces él es muy observador y muy hábil. Y además yo he tenido luego constancia porque he visto en mi teléfono móvil después fotos de mi propia casa cuando yo no estaba. Tú encontraste un libro con anotaciones de él. Sí. ¿Qué ponía en esa libreta? O sea, en tu casa, ¿no? Ese era mi propio cuaderno en el que yo guardaba las contraseñas porque soy bastante despistada, que es un cuaderno muy significativo. Cuando él se fuga, digamos, yo veo en la basura con una mancha como que se ha derramado una bebida a ese cuaderno, lo recojo de la basura. Empiezo a ver que según él iba cambiando mis contraseñas con las que yo operaba, de su puño y letra ponía las nuevas. Madre mía. Literalmente. ¿A cuánto asciende la estafa? ¿Cuánto dinero te ha podido dar? A día de hoy yo creo que todavía no lo sé, pero yo calculo unos 8.000 euros. 8.000 euros. Sí, porque fue un portátil, fue mensualidades de alquiler que no se pagaron, arreglos en el coche, que además tengo mensajes que él dice estoy en la ITV, ya he cambiado la batería, tal tururú. Todo, una residencia canina que se ofreció a pagar, más todos los gastos, más luego pues eso, dinero a crédito, una tarjeta que yo no sabía ni que se podía sacar dinero para los cajeros, llegó por un lado la tarjeta, por el otro el PIN, cambió el teléfono, las condiciones, y hasta que no se la bloquearon, pues 1.085 euros, por ejemplo. Aurora, tú tienes ahora una deuda con el banco, ¿no? Yo sí, yo la estoy pagando hasta el 2023 y hay gente con la que no he empezado a negociar. Mi teléfono suena constantemente para pedirme el dinero que ellos deben cobrar, pero que yo no me he gastado. Y evidentemente yo lo tengo que pagar.
¿Cómo te das cuenta del engaño? ¿Cómo te enteras? Me llama mi casera y me dice que mi novio no se llama como yo creo, que es de dominio público, que lo mire en internet, y yo veo que no se llama Roy Iglesias y se destapa todo. Ese día te quedas loco. Yo ese día tuve una experiencia disociativa. O sea, me puse muy malita hablando suavemente. ¿La casera cómo lo sabía? La casera porque lo vieron en varios programas de televisión, porque coincide que cuando era el juicio famoso que ayer se repitió en el que sale en el banquillo, Sí. ella empieza a haber cierta repercusión mediática, ella me llama alquilado el piso, ella ya ha coincidido con él, a su marido le llama mucho la atención porque le parecemos una pareja muy curiosa. Es muy, bueno, le parecemos muy curiosa, dejémoslo ahí. Entonces, sí, comentan entre ellos varias cosas y la casera intenta localizarme. Ella intenta llamarme y claro, ella llamaba y le salía él con mi número de teléfono. Y ella insistía en que quería hablar conmigo. Luego empieza a llamarme, las llamadas están restringidas, ella acudía a la casa de Burgos, veía que no estaba y ella se empieza a preocupar. Por eso aquí yo tenía un accidente, que no hay señales de vida y ella empieza realmente a tener una preocupación. Entonces consigue desde otro teléfono localizarme. Y me llama y me suelta pues, el papelón, que este tío había tenido un juicio por estafar a unas mujeres porque ella se pensaba que yo estaba en el ajo. Ah, mira. Y que a ver si no sé cómo se llama mi novio y quién es mi novio y a lo que se dedica. Yo le digo que mi novio se llama Roy Iglesias y es chef ejecutivo. Perdón. Y claro, me dice, no, tu novio se llama Rodrigo Nogueira, es de dominio público. Entonces empiezo a ver los enlaces a tu programa, Claro. a su compinche defendiéndole y toda esa serie de cosas. ¿Pues tuvieras la posibilidad de verle frente a frente y de decirle algo? Yo fui a ir hasta el juicio solo por darme el gusto de verle con esposas. ¿Qué sentiste? Pues hasta que en principio yo estaba bastante contenta porque creo que él mismo se retrató. De verdad. Lo que pasa que para mí ha sido decepcionante ver que lo sueltan porque ya tiene sus precedentes de que luego él no acude a los juicios. Y como en el juicio de la chica de ayer estaba en mi casa jugando a videojuegos y comiendo chucherías cuando dijo que estaba trabajando, yo veo que le dicen, no, tienes que venir a ver el verano. Y digo, tururú, con perdón. Yo soy muy escéptica en el hecho de que él vaya a pechugar con lo que se le pida. ¿Tú crees que una vez fuera él va a desaparecer? Yo opino que es muy posible. Claro, yo esta noche no he pegado ojo. Rocío, ¿tú cómo le viste ayer en ese juicio? Porque era una fecha importante. Pues sí, ayer era una fecha importante para todas las víctimas que estaban esperando por fin Esa a poder, imagen, ¿no? poder verle, poder sentarle en el banquillo. Lleva 20 años haciendo y perfeccionando esta técnica. Entonces, 20 años y él tiene 40. Sí. Es que es alucinante. Sí, es muy joven, es un chico muy joven y lleva, claro, 20 años actuando de esta manera. Por eso ya ha perfeccionado esa técnica y ya le resulta fácil mentir, engañar, convencerlas, seducirlas, ganarle su confianza. Hay que decir también que el 80% de las denuncias no han llegado a término, han sido archivadas porque pues es difícil demostrar ante la justicia que cuando tú le has dejado algo a alguien voluntariamente, esa persona, ¿qué ha hecho con ese dinero? Por recordarte cuántas víctimas, de cuántas mujeres estamos hablando. Pues cerca de 70 mujeres. Pero es que cada vez van apareciendo más, me lo decían ellas, es que cada vez van apareciendo más las que conquistó que no cayeron en el engaño. O sea, lleva 20 años, han sido muchísimas personas, porque además él tenía varias relaciones al mismo tiempo. Entonces, mientras estaba a lo mejor con Aurora en Pamplona, Claro. hablaba con Jenny en Barcelona, también tenía una relación a distancia con otra chica en Galicia. Entonces, muy difícil cuantificar, pero cada vez están saliendo más mujeres. Nosotros cuando estamos en un juicio, en este caso la persona o el reportero que está allí al pie del cañón, Rocío, ¿cómo le viste? ¿Cómo le viste el semblante, la actitud de él? ¿Cómo era? ¿Cómo se comportaba? Pues ayer tenía una mezcla, una actitud entre altivo, como que no iba con él y todo el tiempo diciendo que él era inocente. Negó todos los hechos, él decía que era él el que estaba invitado. Ayer el juicio era pues por vivir durante más de un mes en un hotel de lujo al que fue acompañado por una de sus parejas y se marchó sin pagar. Entonces, ayer en el juicio, dentro de la sala, él decía que era a él al que le habían invitado y que era él el que allí no tenía ningún compromiso de pago. Hemos hablado con Aurora, pero también les había presentado a Jenny, otra víctima, que ella me decía, bueno, yo sí que era una red social, en este caso para encontrar pareja. ¿Él para qué te pedía dinero? ¿Cómo se basaba esa relación contigo? Bueno, en mi caso, él me cuenta que yo lo conozco mientras... ¿Cómo se llamaba en tu caso? Roy también. Roy. Sí, Roy Iglesias también. ¿Y de profesión? En nuestra época, digamos, era tatuador profesional. Tatuador. Sí. Él, en mi caso, me cuenta... Bueno, yo lo conozco mientras estoy en Galicia y sé que él en ese momento estaba en Galicia. Bueno, luego atando cabos con el resto de las chicas lo hemos sabido. Y él me cuenta que acaba de volver de Malmo, de Suecia, donde tenía un estudio de tatuaje y que vuelve a Galicia a cuidar a su hermana, que bueno, él le pone un perfil de drogadicción, bueno, un poco desastroso, digamos. Entonces, a raíz de esto, él vuelve a un piso que se supone tiene en Galicia,
lo que me cuenta para dejarle las primeras cantidades de dinero es que tiene los suministros dados de baja, que su tarjeta sueca no funciona. Que todavía estaba como en trámite, sí, ¿no? Exacto. Entonces, digamos, las primeras cantidades de dinero que le dejo son para volver a dar de alta el agua y la Lo luz. básico. Claro, lo básico, que es algo que todo el mundo haría, ¿no? Porque es de agua, luz, es algo como muy básico. Y desde lo básico hasta que termina la relación, ¿cuánto dinero tú calculas? 3.000 euros. 3.000 Sí. euros. ¿Cuánto tiempo? En un año, lo conozco en abril de 2013 y descubrimos todo en febrero de 2014. A ti te gustaban los tatuajes, es decir, ¿no? Que Sí. ahí entiendo que por ahí Bueno, supo él entrar, exacto, ¿no? ese es digamos, uno de los vínculos. A mí me gustan mucho los tatuajes, voy muy tatuada aunque no se vea, pero sí, es uno de los vínculos este. Eso quizás el hecho de un vistazo, eso se puede ver en un perfil de estos. Sí, de bueno, internet. en el perfil pones, digamos, lo que te Opciones, gusta, lo que te gusta. afinidades y libros que lees, y esto es lo que me enganchó, digamos. Le preguntaba a Aurora y te voy a preguntar a ti lo mismo. ¿Tú cómo te enteras de...? Bueno, de mi todo lo caso que es estaba diferente, pasando? bueno, diferente un poquito. Él una noche comete un error y colga en Facebook una foto que pone cosas que hacer a las 3 de la mañana en Barcelona. Oh. Entonces, una de las chicas, para ella estaba de viaje en Suiza, entonces lo primero que hace es hablar con él, él revierte la conversación, al final la hace culpable a ella, como diciendo estás loca y muerta de celos, entonces ella no se queda tranquila porque en ese momento ya sospechaba algo y empieza a hablar con diferentes perfiles de Facebook que sabía que los seguían, bueno, por los me gustas, los Claro. comentarios y estas cosas. Entonces va descubriendo a otras chicas. A una de ellas se presenta, le dice, hola, soy la novia de Roy. Y la otra le dice, yo soy la prometida de Roy. Ahí va. Es que con una de las chicas de mi época llegó a prometerse, bueno, hay una factura de alianzas que no sabemos quién pagó. Estaban intentando tener un niño, o sea, hay historias, digamos, muy devastadoras. Pues imagino que ahora os reís ya por Sí, el sí, momento ahora que ya estáis viviendo, en pero la lejanía. Es una historia dura que contar. Según cuentan todas las mujeres que hemos conocido y que cayeron en las redes de Rodrigo Nogueira, era un verdadero embaucador, un encantador de serpientes. Uno de sus medios favoritos eran las cartas de amor. Vean la que le envió a Gloria, una de sus víctimas. Esto es una carta, exacto. Una verdadera carta, como las de antes. Es una especie en extinción con tanto WhatsApp y correo. Y el motivo de esta carta es porque tengo que confesarte algo. Al principio, cuando hablamos en Badu los días anteriores y te quejabas de todos los salidos, creo que eras algo estirada. Era una conversación cortés, pero no parecías interesada en mí, lo cual, por supuesto, encontraba insultante. Eras tú en tu mundo y yo en el mío, y ahora mientras tú estás en la bañera y te cuento esto, puedo decirte que mi corazón se sale del pecho. Quererte es posiblemente la experiencia más intensa y dolorosa de este milenio, y estar contigo estos últimos días ha sido un salto de gigante. Pero es que hueles muy bien, y ahora, cuando nos abrazamos, es como estar a salvo. Bueno, esta es la carta y lo que hemos hecho ha sido invitar a Carlos Rodríguez, que él es psicólogo y grafólogo. Muy buenas tardes, buenos días, para que nos eches Sí. una mano, porque esto me parece que es una mina, ¿verdad, Carlos? Sí, está lleno de datos. Lo que van a ver los espectadores es una carta tremendamente condensada de datos. Sobre todo una escritura que se dice hiperestructurada, es decir, toda ella está pensada. Este tipo de escritos podemos decir que siempre están pensados, pero no sentidos. Unas características curiosas es la enorme estrechez que tiene la letra. Que le Es caben muy muchas específico. palabras en cada... Exacto, da muchos datos esto, porque lo primero que nos va a decir es como que tiene problemas en el avance. La escritura de alguna manera se contiene. Y este tipo de cosas son personas que piensan mucho lo que van a hacer, racionalizan en exceso. Nada es al azar, por así decir. Esto también puede ser un signo de egoísmo. Por todos los gestos que quedan un poquito hacia atrás siempre nos hablan de cierto egoísmo, cierta tendencia a mirar por uno mismo. Las tendencias un poco instintivas también se despliegan. Es uno de los datos que pueden ver. También es cierto que luego tenemos unas letras que son un poquito estrechas, como por ejemplo los óvalos. A ver, Los ¿cómo óvalos, sería? ¿Nos lo puedes señalar? Podemos ver por aquí las alguno, os, por ejemplo. las os, alguna A. Hay algunos datos de estos en los que efectivamente lo que vemos es que la letra está muy estrechada. Está como comprimida, ¿no? Comprimida, exacto. Estos datos nos dicen que la persona ha podido pues no sentirse del todo querida y demás. Entonces ahí vemos
precisamente esta palabra, esas mayúsculas que son de enormes dimensiones. ¿Eso qué quiere decir? Sobre todo ego. La palabra querida. Exacto. Las mayúsculas siempre representan, digamos, la conciencia que tiene uno de sí mismo. Y vemos que son enormes y además tremendamente adornadas, con muchas vueltas que van para adelante y para atrás. Barroco, ¿no? Sí. Es por así decir, la persona que no se sabe si va o viene, que tiene una cierta confusión mental en las cosas que va haciendo, y desde luego las dimensiones tan enormes y esos trazos, como podemos ver, que desde luego caen. Sí, la de la Q, de la Q, palito, que ¿no? caen justamente por debajo. Todos estos son rasgos un tanto singulares, y que hablan de tendencias materialistas, incluso instintivas, aparte desde luego sobre alzar la propia letra. Aquí vemos, fijaos, unas comillas que son interesantísimas, porque casi todos las tendríamos a hacer un poquito hacia un lado o hacia otro, ¿no? Sí. Pero son tremendamente verticales. Eso te iba a decir, escrito, que están como dos líneas rectas. Exacto, en paralelo además. Esa es la frialdad que podemos ver, cierta frialdad, enorme racionalidad, y además una tendencia a la autoafirmación, es decir, de alguna manera al autopiropo, a la necesidad de que los demás estén atentos de él, a Muy tener siempre la narcisista en razón. ese momento. Estábamos viendo un perfil muy narcisista, efectivamente. Que esto junto con las letras, que son muy verticales y que debemos ir viendo, pues nos habla de estas cosas. También tenemos las os, que cito por aquí, o incluso las as, que son muy cerradas. Doblemente cerradas. Por tanto, este individuo no va a darnos nunca una versión espontánea de las cosas. La expresión de emociones... persona que igual pones esa barrera, ¿no? Sí, un muro emocional que, exacto, que no vas a poder entrar nunca. Con un enorme autocontrol. Por eso digo que está todo tremendamente pensado. Es una escritura que además se puede ver muy vertical, que los grafólogos siempre decimos estas cosas. Luego tenemos para ahí una letra S, que es interesantísima, que de nuevo dibuja una caída por debajo de la línea media de la letra, que es esta zona base de acá. Pues todo ese tipo de letras reflejan estas tendencias materialistas, de acaparación, y que además con estos gestos que van hacia atrás, ahí lo vemos clarísimo, en esa S, efectivamente, cómo van cayendo, y además gestos que retroceden. Recordemos que la escritura occidental va de izquierda a derecha, pero estos gestos son justo al revés. Toda la escritura va hacia atrás y habla de ese egoísmo material. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, sin duda. Vamos a enseñarlo porque es una de las palabras reflejo. Él está diciendo que la relación ha sido la más hermosa, la más bonita, pero de repente se equivoca en la palabra hermosa, justo en el adjetivo. Qué casualidad. Claro, hay una grafología que es emocional y que nos puede decir que, bueno, pues nos equivocamos, y puede reflejar la emoción que está sintiendo. Esto se denomina un lapsus calami, un error al escribir, y que, bueno, pues puede estar reflejando una tendencia emocional, contraria a la que se está escribiendo. Es decir, que podemos pensar que ese tipo de letras, pues no... ¿Qué de cosas? Sí, claro. sí. ¿Que pone corta o que pone ahí? Pone carta. Es que es un poquito ilegible, la escritura es un poco una grafología japonesa, casi. Sí. Además la letra juega mucho con estos curvas, con estos ángulos. También vemos ese travesaño de la T que cruza muy arriba. Indica imposición. Grande, ¿verdad? ¿No? Sí, muy largo. Muy largo. Este tipo de trazado con esta letra tan agitada que no entendemos puede indicarnos cierta impulsividad. El individuo que en un momento dado puede ser explosivo porque antes ha contenido. Solo se puede dar una explosión emocional si antes hemos contenido enormemente los impulsos. Que se eleva y efectivamente. Y vemos en esos trazos que son un poquito más inconscientes y que una vez que ha terminado la palabra lo realiza, vemos cómo ese trazo final refleja esa tendencia explosiva, incluso a lo mejor violenta, por esa contención principal que hemos dicho al principio, ¿no? Y que esa T se repite, ¿no? Sí, se repite. Además, el travesaño es siempre altísimo, que habla de cierta imposición, cierta necesidad de siempre llevar la delantera, el control, por así decir, de sus relaciones y de su vida. Otros datos que yo quería destacar así curiosos, ¿no? Son algunas Y que se pueden ver, son enormes. Es que es así, muy infladas además. Y justamente esta zona inferior está relacionada siempre para los grafólogos, este simbolismo que tenemos con la parte materialista. ¿En serio? Entonces, sí, aquí se pueden ver una tendencia enorme a tendencias materialistas, instintivas, y además que siempre vuelven hacia atrás. El gesto no avanza hacia la derecha, por tanto siempre vamos a ver este tipo de tendencias a acaparación, tendencia de poco egoísmo. Tiene esta tendencia la propia Qué escritura. interesante es el análisis que Carlos Rodríguez nos ha hecho precisamente a esa carta de amor que encontramos del Don Juan a Gloria, una de sus víctimas. Carlos, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Porque realmente esto ha sido una mina. Vamos a preguntar, le voy a preguntar en este caso, Carlos, para allí, en este caso, a las víctimas, después de escuchar lo que nos ha contado nuestro psicólogo y grafólogo sobre esa carta del Don Juan, ¿qué os parece? ¿Qué sensaciones? ¿Lo ha cuadrado? 100%, sí. ¿Sí? Sí. Para mí es tal cual él lo dice. Hay que ver lo que descubrimos con una simple letra. A mí me cuadran bastantes cosas de las que ha comentado Carlos con el perfil que yo estoy trazando un poco de este personaje, con la información que tenemos y con lo que comentan las víctimas, porque efectivamente yo sí que veo en él como el típico cazador trampero, porque además, bueno, él inició este periplo hace ya mucho tiempo, cuando no había redes sociales ni estos mecanismos, es decir, lo empieza
cara a cara, prepara su trampa, que es conocer a la víctima, saber con lo que le tiene que embaucar para así poderla cazar. Evidentemente tiene trazas de violencia, porque Aurora lo comenta, que con ella también ha tenido algún que otro episodio violento, y además mucho cuidado con este tipo de personas, porque yo le veo capaz de evolucionar en su delito y cometer actos bastante más graves. Yo le decía ahora a Rocío, digo, ¿qué haces con este libro aquí encima de la mesa? Y me dice, es que tiene su historia también, ¿verdad? Sí, me contaba ayer Aurora que este libro, que el título es muy significativo, Los hombres que no aman a las mujeres, la trilogía conocida de Stieg Larsson, pues le regaló la última parte a Aurora, diciéndole, bueno, haciéndole una confesión un poco de que se parecía ella al personaje de la protagonista, una mujer maltratada, en fin, ella puede contar un poco más. Bueno, pues Aurora, Genia, ha sido un placer teneros por aquí. Gracias una vez más por Gracias a vuestro vosotros. testimonio.